en la presencia del Señor. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que podemos entrar a su presencia, exaltar su nombre, clamar, llorar, reír, danzar en su presencia. Amén. Es un privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dejado para gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios en esta mañana. De verdad que es motivo de gozo saber que tenemos un Dios precioso. Sí, Señor. Y que Él transforma las circunstancias. Y la verdad, lo que decía nuestra hermana Lourdes, Él no está interesado en nuestro dinero, Él está interesado en nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. El dinero lo necesitamos aquí en la tierra para cubrir algunos compromisos, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tenía un tesorero, y donde hay un tesorero es porque hay dinero, ¿sí o no? Ellos necesitaban para la obra del ministerio que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra. Y de hecho, en algún momento le pusieron una conchita de mango y le preguntaron que si había que pagar los impuestos o no los había que pagar. Y el Señor sabiamente dijo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, por eso les estaba diciendo, tenemos que cumplir la ley. Si algo debemos, tenemos que pagar, pero a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero realmente el interés más grande del Señor es nuestro corazón. De nada sirve que nosotros le demos al Señor todo lo que podamos tener económicamente si nuestro corazón no está rendido a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana la palabra de hoy se llama: atrévete a tocar el borde de su manto. Dígalo conmigo: atrévete a tocar el borde de su manto. Dígaselo al que está a su lado. Dígale: atrévete a tocar el borde de su manto. Y vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Y hay una hermosa historia allí de una mujer. Marcos capítulo 5. El versículo 25 al 24, perdón. Sí. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Y dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Lo tiene? ¿Pueden decir amén? Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, ¿qué digo? ¿Qué dice su Biblia? Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo:
azote. Esta mujer se atrevió a buscar a Jesús porque era una mujer que había determinado buscar al que tenía la solución de su problema. Diga conmigo, yo he determinado buscar al que tiene la solución de mi problema. Amén. ¿Por qué? Porque le hemos creído, hemos entendido que en Él está la solución de todo. Amén. Amén. Esta mujer, dice la palabra que tenía, ¿cuántos años? No dice. 12 años. 12 años por un problema. ¿Usted se imagina? ¿Cuántos años tiene usted con su problema? No lo diga. Quizá un año, quizá 3, 5, 20. Y usted dice, bueno, esto me tiene hasta aquí. Y nos cansamos y nos desesperamos. Y es natural, somos humanos. Esta mujer, 12 años, y dice la palabra que había gastado todo su dinero. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a dar nuestro dinero, lo que tenemos y lo que no tenemos? Conozco gente que porque hay un familiar enfermo, vende todo lo que tienen, vende la casa, vende todas sus pertenencias por tratar de sacar adelante a esta persona de su enfermedad. O sea, se pone todo el empeño, ¿verdad?, humano para hacerlo. Y uno dice, no, es que yo lo hice porque, bueno, por mi mamá, por mi hermano, por mi primo, por mi padre, en fin, buscando una solución. Y nos desprendemos de todo. Y a veces Dios nos pide un poquito nada más. Y parece que el bolsillo como que se nos encoge y le ponen una corredera con candado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y el diablo es experto, hermano, en sacarnos el dinero por cualquier parte. Por eso es bueno que nuestro corazón esté dispuesto para Dios en todo. En todo. Y tú vas a ver la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Y Él ha determinado bendecir a sus hijos, cuidar de sus hijos. Amén. Pero nosotros tenemos que tener la confianza de que tenemos un buen Padre. Sí, Señor. A veces tendemos a comparar nuestro Padre celestial con el Padre terrenal, porque el papá de aquí quizá no se portó tan bien, o estuvo ausente, o estuvo presente físicamente, pero emocionalmente ausente. Y nosotros en nuestra mente, por allá metido en un rinconcito, hacemos esa asociación con nuestro Padre de la tierra, el biológico, con el Padre celestial. Tenemos que aprender a romper esto porque no es real. Nuestro Padre celestial es bueno, es santo, es grande, es poderoso. Sí, Señor. Amén. Amén. Y Él ha determinado amarnos. Y dice, hombre, si un padre que no está bueno le da a su hijo de comer, ¿cuánto más yo que los amo? Eso lo dice la palabra. Y si yo cuido de los pajaritos y de los niños del campo que no trabajan ni hilan, ¿cuánto más no voy a cuidar de ustedes? Que no escatimó ni a su propio hijo, nos negará en una cosa. Diga conmigo, el Señor cuida de mí. El Señor cuida de mí. Pero es importante, hermanos, y determinante que nosotros entendamos cuál es el carácter de Dios y cuál es el deseo de Dios para nosotros. Porque como hacemos ese cruce
bien clara, Sí, Señor. que Él es nuestro Padre Amén. y que Él es bueno y que Él va a cuidar de ti en todo tiempo. Amén. Amén. Hubo un hombre que le dejaron una herencia, su padre le había dejado una herencia, una finca como herencia. Pero este papá había estado alejado de él y él había estado alejado de su papá. Y cuando su padre muere y le dice el abogado, mira, aquí está este documento y este documento dice que tú eres el dueño de esa finca a partir de ahora. Y él leyó el documento. Dijo, ¿será? ¿Será? Bueno, lo agarró y lo guardó. Y pasó mucho tiempo. Y el hombre nunca fue a tomar posesión de la finca. Yo pregunto a ustedes, ¿era dueño o no era dueño de la finca? Era el dueño, ¿verdad? Problema de él que no se lo creyó. Problema de él que no tomó posesión de lo que el padre le había dejado. Déjame decirte, el problema nuestro, si no nos apropiamos de las promesas de Dios, Sí, Señor. porque ya están dadas. Amén. Amén. Las promesas de Dios ya están dadas, pero nosotros tenemos que tomarlas. Y si tú no las tomas a través de la fe, no vas a poder usar de ellas. ¿Entienden cómo es esta cosa? No va a pasar como este hombre. Aquí hay una promesa. Dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga el mal. Y hay otra, dice, que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Conocí una mujer que decía, ay, yo hoy no desayuné, con que mis hijos coman basta. No, señor, la Biblia no me dice eso. Porque si tú no estás creyendo que hay para ti, pues simplemente no va a haber. Usted tiene que pedirle a Dios por la de sus hijos, por la de su esposo, por la de su familia, pero también por la suya, porque usted come o no come. Y si no comes, te enfermas, porque el cuerpo necesita alimentarse. Y cuando yo le escuché hablando así, yo le dije, oye, espérate, te voy a enseñar este principio. El Señor da pan al que come. Pero tú estás haciendo unos votos de hambre que no son de Dios. Dígale que está a su lado, así no es. Así no es. Usted tiene que pedir su bendición y la de los suyos. Amén. Sí, Señor. Amén. Y de que baja, baja, porque Dios cumple su palabra. Amén. Amén. Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido suplir. Entonces es cuestión de creerle a Dios. Esta mujer había determinado, diga conmigo, determinado, buscar al que tenía la solución de su problema. Y dice la palabra que en ese momento Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Si usted quiere llegar a alguien y ese alguien tiene una multitud por delante, ¿le será fácil? No. ¿Cierto que no es fácil? No es fácil.
lado, pero Dios es mejor que cualquier político. Amén. Amén. Y vemos que esta mujer la pensó y dijo, bueno, si ya yo arriesgué todo mi dinero y no pasó nada, ya fui a todos los médicos y no pasó nada, yo me voy a arriesgar a pasar por la multitud hasta llegar donde está el maestro. Hay momentos en que te va a tocar esforzarte para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Sí, Señor. Hay momentos en que tú sientes que hay una multitud de obstáculos. Llámese ocupaciones, llámese gente a tu lado que te está diciendo, tú estás loca, que haces metido allí, que haces orando, eso no sirve. Tu misma incredulidad es una multitud de problemas, porque en tu mente tú sientes no va a pasar nada. En cierta ocasión ayudaba a alguien en consejería y el problema de esta mujer era que necesitaba perdonar realmente. Y yo le decía, tienes que perdonar. Y cuando tú perdones en el mundo espiritual, hay cosas que se van a romper. Pero ella no creía y me decía, pero ¿cómo con una simple oración yo voy a hacer que eso suceda cuando yo siento aquí un odio terrible por esas personas que me hicieron tanto daño? Y yo le dije, atrévete a creerle a Dios. Y se atrevió a creerle a Dios y comenzó a orar y ahí a arrepentirse y a pedir perdón y a perdonar. Y déjame decirte, hoy por hoy, esta mujer, cuando le habla a alguien en esta área, porque donde Dios nos sana, es donde Dios más nos usa. Sí, Señor. Amén. Y hoy en día esta mujer le dice a la gente, aunque tú no creas, pero dilo conmigo, repite que sí va a tener efecto. ¿Y sabe por qué? Porque ella lo vivió. Sí, Señor. Cuando tú aprendes a experimentar el poder de Dios en tu vida, vas tomando fuerza, vas tomando fe y sabes que sí funciona. Amén. Porque el poder de Dios es real. Diga conmigo, el poder de Dios es real. Pero es necesario que derribemos los obstáculos. Diga conmigo, es necesario que derribemos los obstáculos. Yo no sé cuántos obstáculos estarás tú enfrentando hoy, cuántas multitudes de problemas, cuántas situaciones, cuánta gente que te está diciendo, ¿qué haces tú buscando a Dios? ¿Qué haces tú yendo a una iglesia? ¿Qué haces tú? No va a pasar nada. Pero déjame decirte de que Dios es real. Sí, Señor. Esta mujer se atrevió y dijo, no me importa. Aquí está este, yo lo quito. Aquí está el otro, yo lo quito. Aquí está el otro, yo lo quito. Hasta que llegó donde estaba el Señor. ¿Y qué hizo? En su corazón había una palabra, si tan solo yo lograra tocar el manto del Maestro. Ella ni siquiera dijo, si me mirara a los ojos. Ella ni siquiera dijo, si yo lograra hablar con Él. Ella ni siquiera dijo, si me prestara atención. Digo, si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, seré sana. Eso era lo que él estaba haciendo. Y empezó a moverse por encima de la multitud, pero en su corazón había una fe. Y esta mujer logra llegar, dice que por detrás de la multitud, es decir, por la espalda del Señor, y toca el borde del manto y comienza a sentir el poder de Dios fluir dentro de ella, sanando. ¿Sabes? Que un flujo de sangre, como la sangre vida, es una forma de que poco a poco la persona va muriendo, porque va saliendo la vida de su
Yo no sé qué problema había ocasionado esto en esta mujer. Y muchas veces no es un flujo en el cuerpo, pero hay una herida que sangra poquito a poco, que nos va restando la vida. Sí, Señor. Pero la palabra del Señor me dice a mí que Él es la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá. Amén. Gloria. Es decir, que al Señor no hay problema que le quede pequeño. Quizás tú no tengas algo físico, pero si hay algo en tu alma que te está robando la vida, que tú sientes, aquí está el Dios que sana. Ese Dios que pudo sanar mis heridas un día, es el mismo Dios que está para ti dispuesto a sanar tu alma. Gracias. Gracias. Él solo necesita algo: determinación de tu vida. Determinar que tú puedes tocar al Señor con tu oración, con tu fe, con tu determinación. Yo no voy a seguir viviendo el Señor. Yo quiero entregarle al Señor esto, porque he hecho cualquier cosa. Mira, hay gente que anda en la vida buscando de sanar esa herida del alma a través de distraerse con algo. Pero esto no es cuestión de distracción. Esto es cuestión de determinación en Dios. Sí, Señor. Porque el único que puede sanar nuestras heridas en nuestro corazón se llama Jesucristo. No hay nada. Amén. La gente puede tener todo el dinero del mundo, pero si el Señor no ha sanado su corazón, no va a pasar nada. La gente puede viajar y hacer, ir y venir, y tener el mejor empleo de la vida, o la mejor empresa de la vida, pero si su corazón está enfermo, no vale nada. Amén. Esta mujer había determinado que ella no iba a seguir en esa condición, que ella había entendido que Dios había venido a través de Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y entre eso estaba ella, y determinó acercarse y buscar su sanidad. Es decir, le tocó hacer un esfuerzo. Diga conmigo, un esfuerzo. Es un esfuerzo madrugar y ir todos los días a trabajar. Es un esfuerzo el domingo venir temprano a buscar la presencia de Dios. Diga conmigo, es un esfuerzo. Dígale que está a su lado, es un esfuerzo. Pero vale la pena, amén. Vale la pena, porque lo que tú encuentras en Dios no lo encuentras en ninguna parte. Aleluya. Gloria. Vale la pena alabar a Dios. Vale la pena buscar su rostro. Vale la pena. Aleluya. Gracias. No te conformes. Dígale que está a su lado, no te conformes. Lucha hasta lograr tocar el manto del Maestro. Hasta que tú sientas que tocas el corazón de Dios con tu oración. Porque ese problema que tú hoy estás viviendo, si lo pones en las manos de Dios, Él dará la salida. Amén. Él dará la salida. Amén. Para esta mujer no era fácil su condición.
Sin embargo, con todo su dolor del desprecio, del rechazo de la gente, con toda la multitud enredada allí, ella determinó, porque había oído que Jesús sanaba. Amén. Yo te animo hoy que tú no te mires los problemas de multitud que tienes a tu alrededor, sino que mires al Señor, que todo lo puede. Sí, Señor. Mire, la palabra dice: yo soy el Dios de toda carne. Nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Es cuestión de creerle, hermanos. Es cuestión de determinar como esta mujer. No nos podemos quedar sentados esperando o desesperándonos en que bueno, ya esto no tiene remedio. Claro que lo tiene. Sí, Señor. Porque tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Y hay algo tremendo en esto, que cuando esta mujer logra tocar el manto y sentir el poder sanador, dice que ella sintió inmediatamente que había sido sanada. Amén. Pero el Señor no fue indiferente. Diga conmigo, el Señor no fue indiferente. ¿Y qué pasó? Que él dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Sabe por qué? Porque él sintió que de él salió, aleluya, poder para sanarle. Cuando tú oras, cuando tú clamas, con tu oración tú haces que el poder de Dios salga hacia ti. Amén. Mire, yo conozco gente que le ha tocado atravesar caminos, tardes, altas horas de la noche, y hombres que han venido a robarles, han salido corriendo y dice: porque vimos que ese hombre tenía 2 guardaespaldas que iban con él. Pero la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. Gracias, Jesús. Aunque tú no lo veas, aunque yo no lo pueda ver, déjame decirte, hay ángeles que Dios envía para cuidar tu vida, para cuidar tus hijos, para cuidar tu familia. Amén. Gracias, Señor. Porque hay poder de Dios que sale para tu vida. Aleluya. Cuando él dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos en lo humano todavía, porque ellos estaban en entrenamiento apenas y como que les costaba entender todo aquello en mover espiritual que había, le dicen: pero Señor, tanta gente aquí y empujándote, y tú no vas a decirle que ¿quién te ha tocado? A veces no pasa, ¿verdad? Sí, Señor. Que no puede creer que hay poder de Dios para cada uno de nosotros y que Dios se mueve en medio de que nosotros le adoramos. Pero Dios es real. Así es cuestión de fe. Y él dice que empezó a mirar a todas partes. Él no es indiferente a tu dolor, él no es indiferente a tu problema. Él sabe por dónde estás pasando. Él sabe tu necesidad. Él sabe que tú le oras y le clamas a Él. Él conoce tu angustia, Él conoce tu aflicción. Él solo está esperando que tu oración lo toque. Sí, Señor. Mire qué tremendo. A veces estamos esperando un toque de Dios, pero no estamos nosotros tocando a Dios con nuestra oración.
Aló. Amén. Voy a volver a decir esto. A veces estamos esperando que Dios nos toque, pero nosotros no estamos tocando a Dios con nuestra oración. Gracias, Señor. Y Dios está esperando que tú te muevas en fe para Él mover su mano en tu favor. Amén. Amén. Y Él dice, es que ¿saben qué? Poder salió de mí. En otras palabras, algo pasó aquí. Y yo quiero saber con quién pasó. Y sí, ¿por qué había tanta gente a su alrededor y los demás no les pasó lo mismo? Por la fe de esta mujer. Aló. Sí, Señor. Es decir, nosotros podemos estar siendo aquí 500,000 personas, pero no pasa nada. Pero la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Sí, Señor. ¿Ves? Que no se trata de multitud, sino de la actitud del corazón. De nada sirve que seamos muchos si la presencia de Dios no está. De nada sirve, hermanos. Lo más importante en esta reunión es el Espíritu Santo. Sí, Señor. Lo más importante, el invitado especial es el Señor. Amén. Amén. Cuando usted está esperando una visita importante, ¿usted qué hace? Dígalo. ¿Qué hace? Organizar todo, ¿verdad? La casa bonita, yo bonita, ¿sí o no? La mejor comida, así sea un buen chicharrón con yuca, pero es mejor. ¿Por qué? Porque estamos esperando a alguien que queremos agradar. Amén. Dígale que está a su lado, prepárate para agradar a Dios. Para el Señor lo mejor. Gracias. Amén. Amén. Y Él dice la palabra, hija, tu fe te ha hecho salva. Amén. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mejor dicho, esta mujer se ganó la tripleta. Fue salva, fue sana y libre del azote. Oye, y el azote puede ser la lengua de la gente, porque es que la lengua azota. ¿Aló? Esa que no se cansa porque no tiene hueso. Pero a veces a la gente le encanta moverla y con ella te dan látigo. ¿Quién sabe cuántas cosas no habían dicho de esta mujer? ¿Quién sabe por qué será lo que le está pasando eso? Amén. Porque la gente es buena para juzgar. El problema es que la gente somos nosotros. Sí, Señor. Sí. ¿Ve? Somos buenos para eso. Y esta mujer, le aseguro que ella no se había salvado de eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué habrá hecho? Que miren que ha ido a todos los médicos y nada la cura. Pero allí estaba el que todo lo puede. Amén. Sí, Señor. El que estaba ofreciendo misericordia, salvación y sanidad. Porque esta mujer había determinado, aleluya, había determinado buscar al Señor por encima de la multitud de obstáculos. Y a veces los obstáculos somos nosotros mismos. Sí, Señor. Porque muchos podemos tener una lucha. La Biblia dice que entre la carne y el espíritu hay una lucha constante. La carne quiere
espíritu quiere hacer lo bueno. Había un coro muy viejo que decía que la carne y el espíritu tienen una lucha viva, que la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Y realmente es así, hermano. Nosotros tenemos que reconocer y no desconocer nuestra naturaleza. La carne, es sabroso. Una cobijita, domingo 6, 7 de la mañana, sabroso. Dígame yo que tengo una maquita de guindada, qué rico. Pero el espíritu necesita alimentarse del poder de Dios. Sí, Señor. Amén. Dígale que está a su lado, eso te dará la victoria. Eso te hará libre. Vamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 6. El 38 y el 39. ¿Quién puede leerlo? Segunda de Crónicas 6, 38 y 39. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Amén. Fíjense que dice aquí la palabra, tú oirás desde los cielos. Amén. Entonces cuando el diablo te pone en la mente, no es que tu oración no está siendo escuchada, quebranta esa mentira con esta verdad. Amén. Sí, Señor. Quebranta esa mentira con esta verdad, porque la palabra dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa. En otras palabras, Él te defenderá. Él peleará por ti. Y dice, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Saben que una de las cosas que el enemigo coloca en la mente de la gente muchas veces es queriéndole decir que ya tú no tienes perdón de Dios? Que ya tu problema no tiene solución. Y tenemos que combatir las mentiras del diablo con las verdades de Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Jesucristo. Amén. Amén. Y hay abogados muy buenos aquí en la tierra, pero el mejor es el que está en el cielo. Amén. Sí, Señor. Mire, para él no hay pleito que pierda. Yo recuerdo una vez una amiga que su esposo murió y él tenía varias propiedades, pero usted sabe que la gente a veces es como confiada o no ordena las cosas como tiene que ser, porque uno siempre cree que se va a morir de viejo y uno piensa que la muerte no le va a sorprender, y la muerte le sorprendió a este hombre y murió muy joven. Y entre las propiedades que tenía un local, y ese local estaba a nombre todavía del que había sido el anterior dueño, y era un árabe. Pero ella tenía el local arrendado a X persona, pero realmente los papeles no estaban a nombre de su difunto esposo y mucho menos pues a nombre de ella. Era un problema y dice, y me contaba ella que ella no encontraba cómo hacer para llegarle a este hombre cuando ya este hombre sabía que su esposo había muerto, para que le colocara las
Ella había quedado con 3 hijos en etapa todavía de estudio, uno en colegio y otro en universidad, así que se imagina pues el gasto que ella tenía. Además su mamá también estaba sustentándola a ella. Entonces esta mujer, yo le dije, aquí la solución es orar. Vamos a orar y vamos a empezar a bendecir a este hombre y que sea Dios el que haga lo que tiene que hacer. Amén. Así fue, lo hicimos por un tiempo y un buen día ella sintió ya en su espíritu ir a hablar con el hombre y fue a hablar con él. Pero el Señor le había dado una palabra de sabiduría y no le habló de papeles, sino que le dijo que ella estaba vendiendo el local y que si él estaba interesado en comprarlo. Y él le dijo que sí. Entonces no le dio papeles, pero le dio la plata. Amén. Entonces, cuando hacemos las cosas apresuradas, a veces nos va mal. Pero si oramos y esperamos en Dios, el Señor siempre va a tener la mejor solución a tu problema. Amén. Entonces, muchas veces es cuestión de esperar que Dios actúe. Amén. Y de creerle a Él que lo mejor será lo que Él determine para nosotros. Amén. Cuando caminamos de esta manera, el Señor en su misericordia hará cosas a nuestro favor, aunque ahorita tú creas o te veas como perdedor, como que todo me salió mal. Pero déjame decirte que la Biblia habla de que Él quiere unos hijos que caminen en victoria. Amén. Amén. Hoy, mañana, pasado, tú verás la gloria de Dios en ese asunto. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Él solo está esperando determinar lo que tú quieres que Él haga. Si esta mujer nos hubiese movido, nada hubiese pasado. Y aquí en 2 de Crónicas dice que el Señor libraría al pueblo de la cautividad. Y el Señor hoy por hoy está dispuesto a librarnos de la cautividad. Porque muchos venimos arrastrando cautividades de generación en generación. Pero el Señor quiere que tengamos generaciones libres de cautividad. Amén. Amén. Hijos libres de cautividad, nietos libres de cautividad. Pero para eso tenemos que determinar como esta mujer, llegar al Señor, tocar su corazón para que algo cambie. Amén. Amén. Diga, yo voy a determinar acercarme a Dios cada día hasta que mi cautividad sea quebrantada por el Señor. Dice que Él oirá, Él hará, Él obrará a favor tuyo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte sobre tus pies. Y levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Y di conmigo, Señor, Señor, yo necesito yo necesito acercarme a ti. acercarme a ti. Porque he entendido que mi vida necesita de ti. Necesita de ti. Mis problemas, mis circunstancias, las pongo ante ti. La pongo de la Y hoy determino quitar la multitud de excusas, la multitud de inconvenientes que me impiden acercarme